Buenas noches para todos. Me da un gusto saludarles en este curso y sobre todo mucho aprendizaje. El día de hoy voy a tratar de resumirles los aspectos más importantes conceptuales que ustedes tienen que manejar. Primero les quisiera decir lo importante que es aprender a hacer investigación. Generalmente en la vida profesional, un buen profesional, si no maneja investigación, se va a encontrar con una serie de dificultades para poder desarrollar su carrera. Porque vamos a ver que en la investigación nosotros podemos hacer muchas cosas, pero las dos cosas más importantes que podemos hacer con la investigación es, primero, generar nuevos conocimientos. Ahorita que venía Vos sí pareces el hijo de la Llorona. acá, estacionado ahí en un parqueo, me puse a ver un WhatsApp que me llegó, en donde está diciendo cómo va a cambiar el mundo en el futuro. Y habla, por ejemplo, ya de los carros eléctricos. Habla también, por ejemplo, de que ya en las casas no va a haber necesidad de alambres, sino que todas las casas van a tener paneles solares para captar energía. Incluso dice que existe la posibilidad de que la casa energía que la necesite y en lugar de comprar energía, fíjense ustedes, todo ello es producto de la investigación, ¿verdad? Por supuesto, nosotros en Guatemala estamos muy atrasados en investigación porque no se ha fomentado la investigación. Les quisiera contar, no les fueron apoyando. Las universidades, quizá la Universidad Galileo, la Universidad Mariano Galvez, la Universidad del Valle, que es donde más investigación se hace, están haciendo algunos grandes aportes a la ciencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ustedes deben de entusiasmarse con este proceso y cualquier duda que tengan sobre los procesos de investigación, pues obviamente con ahora ya tenemos un WhatsApp a través del cual nos podemos con mucho gusto yo les voy a aclarar todas sus dudas. Para comenzar esta plática, yo les voy a plantear conceptos ahorita fundamentales, pero sí les quiero decir desde el principio que la investigación es un proceso lógico. Y yo siempre he dicho que cuando las personas entienden la lógica de la investigación, ya se convierten en investigadores. Cuando no lo entiendan, aunque le digan cualquier cosa, no va a ser posible investigar. La primera cosa que les quisiera plantear yo es que la investigación automáticamente es ese proceso de indagación, de averiguación, de hallazgos. Pero ese proceso de investigación es un proceso que es de carácter intencional. Nosotros cuando caminamos en la calle vamos viendo miles de cosas. Sin embargo, no nos damos cuenta de qué pasa con los fenómenos que están aconteciendo. A veces no nos damos cuenta de los problemas que están pasando y por lo tanto no nos llama la atención indagar. Lo que quiero decirles es que la investigación es un problema de acuciosidad. Acuciosidad quiere decir, en otras palabras, curiosidad. Curiosidad, ¿por qué? En primer lugar, curiosidad por explicarse ciertos fenómenos. Por ejemplo, ustedes ya han visto ahora, por ejemplo, que muchas personas ahora se están enfermando de cáncer. No sé si ustedes se han puesto a preguntar por qué es que las personas se están enfermando de cáncer. Uno oye las noticias, oye la información, le cuentan que fulano se enfermó de cáncer, etcétera, pero no
se preocupa por indagar y preguntarse por qué estas personas se indagaron. Luego, por ejemplo, como nosotros vamos a recibir un curso que se llama Curso de Investigación de la Administración Pública, pues también tenemos que ver ciertos fenómenos que están pasando en la administración pública. Por ejemplo, hoy en la administración pública se habla de gestión por resultados. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado por qué estamos hablando de la gestión de resultados. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ahora se habla de gestión de resultados y hace mucho tiempo no se hablaba. En la administración pública ustedes van a oír también, por ejemplo, algunos conceptos de gobernanza y gobernabilidad. ¿Y por qué esos conceptos ahora se han hablado? ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Pero además, por ejemplo, ustedes van a ver en la calle, si van observando, van a encontrar que mucha gente ya no tiene cierto orden. Por ejemplo, cuando van manejando su vehículo, pues las personas, muchas pues se pasan del semáforo, está el policía enfrente, el policía no dice nada, y entonces a veces solo miran, pero no se preguntan qué fue lo que aconteció. Esas preguntas que nos hacemos es lo que se llama acuciosidad o curiosidad. ¿Por qué pasan los fenómenos? ¿O por qué existen ciertos problemas? Y ustedes saben que la administración pública está llena de problemas. Entonces, lo primero es preguntarse por qué están pasando esos problemas. Y eso significa curiosidad. Cuando se tiene esa curiosidad, entonces es cuando uno indaga, uno pregunta, uno, ¿cómo se llama? Averigua, ¿verdad? Pero mientras no exista esa curiosidad, automáticamente los fenómenos y los problemas pasan desapercibidos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto importante que ustedes tienen que ver. En investigación, la primera cosa para ser un buen investigador hay que ser acucioso, tener curiosidad y esa curiosidad nos va a llevar a nosotros entonces a tratar de indagar, a tratar de averiguar, a preguntarle a otras personas, revisar libros, buscar en el internet, porque ahora hay un montón de fuentes que nos permiten hacer ese proceso de investigación. Entonces, obviamente, la investigación tiene una lógica, no es un proceso desordenado, tiene una lógica. Y esto es importante que ustedes lo capten porque ya en el documento van a ver cuáles son los elementos de toda investigación. Bueno, en general, toda investigación parte de la existencia de un fenómeno o de un problema. Para que nos mueva la investigación tiene que existir un fenómeno. Generalmente los fenómenos están relacionados con las cuestiones de carácter natural. Por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué está lloviendo ahora tanto. Ese es un fenómeno. Es un fenómeno. Hay una cantidad de lluvia que generalmente, o a veces se van a preguntar, en unos días que pase el invierno, se van a preguntar por qué tanto calor. Ese es otro fenómeno. ¿Sí? Entonces, los fenómenos son aquellos que acontecen, que son producto de la naturaleza. Pero a veces no nos preocupan los fenómenos, sino nos preocupan los problemas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ahora hay más enfermedades que antes? ¿Por qué ahora hay más preocupación de la gente por estudiar? ¿Por qué ahora hay menos rendimiento académico? Antes era altísimo el rendimiento, ahora es muy bajo el rendimiento académico. Entonces, hay una serie de problemas que nos interesan. ¿Por qué en el sector público hay tanta desmotivación? Todos esos problemas, si no los observamos y no nos preguntamos por qué acontecen, entonces no va a acontecer.
Entonces, lo primero que pasa en el proceso de investigación es ver el fenómeno. Generalmente no se utiliza la palabra ver, sino se utiliza la palabra observar para poder ver los problemas o para poder captar, mejor dicho, los problemas o los fenómenos. Tenemos que observar. Pero aquí es muy importante explicarles a ustedes, en el documento lo van a encontrar, pero es importante que observar no es simplemente utilizar los ojos. La observación es el proceso de captación de la realidad utilizando todos los sentidos. Nosotros nos podemos dar cuenta de problemas y de fenómenos utilizando el sentido de la vista, pero también el sentido del oído. Por ejemplo, ustedes pueden oír un grito y cuando hay un grito, pues inmediatamente pueden ustedes decir, aquí hay un problema, ¿verdad? Entonces no se dieron cuenta por medio de la vista, sino se dieron pero también por medio del sentido del gusto. Por ejemplo, ustedes pueden comer una manzana, un banano, y cuando sientan el sabor, se van a dar cuenta que ese banano puede estar podrido, no está en adecuadas condiciones. Es decir, se dan cuenta de los problemas utilizando todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, es el primer concepto que quiero que capten bien, es el concepto, que es la primera fase de la investigación, observar. Pero se observa, ¿por qué? Con la intención de interpretar el fenómeno. En otras palabras, a nosotros, como elemento de investigación, nos interesan los fenómenos o los problemas. ¿Por qué queremos estudiar los fenómenos? Los fenómenos los queremos estudiar porque queremos más, conocer más sobre ellos. Queremos explicarnos los fenómenos. Por ejemplo, ¿qué significa explicarse un fenómeno? Por ejemplo, insisto ahora, hoy hay cambios de clima que nosotros a veces no los podemos explicar. Entonces se ha oído la palabra cambio climático, por ejemplo. Pero nos tenemos que preguntar por qué es que hay cambio climático. Entonces la curiosidad nos va a llevar a explicarnos que ese cambio climático se debe a un problema de calentamiento global. Y después nos preguntamos por qué se da el calentamiento global hasta que encontremos una explicación específica en relación a eso. Entonces, ya con eso ya tenemos nosotros el concepto básico. Primer elemento de la investigación es el fenómeno, pero un fenómeno que tenemos que captar a partir de la observación. Cuando observamos el segundo elemento de la investigación, fíjense bien que les estoy explicando la lógica, más que los conceptos para que ustedes lo capten. Si entienden esta lógica que les voy a explicar ahorita, no se imaginan ustedes lo que van a avanzar en términos de el conocimiento de la investigación. Entonces, es muy importante entender que los fenómenos están en la realidad. La realidad es todo lo que existe. Y eso que existe significa que nosotros nos damos cuenta de lo que existe cuando la observamos, no necesariamente cuando la miramos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, un accidente, ¿sí? Pero pasan de largo. ¿Qué quiere decir? Es que vieron el accidente, pero no lo observaron, no se pararon a explicar. A ver, cuando uno se ve el problema, cuando ve el fenómeno o ve el problema, inmediatamente aparece el segundo elemento de la investigación, que es las preguntas del investigador. Entonces, por ejemplo, volvamos al caso del accidente. Si yo paso, pues lo miré, pero no observé. Si lo observé, me va a llamar la atención e inmediatamente me voy a hacer las preguntas. ¿Qué pasó?
por qué fue el accidente, quién se golpeó, cuántos heridos hubo, y me voy a hacer una cantidad de preguntas extraordinarias. Y entonces, esas preguntas ya me están llamando a la curiosidad de qué pasó, ¿verdad? Y por supuesto, cuando me hago las preguntas, inmediatamente voy a encontrar un tercer elemento de la investigación que se llama las hipótesis. Entonces, fíjense bien el orden para que entiendan esta lógica, porque es muy importante que ustedes capten esto desde el principio para que vayan entendiendo todo lo que van a estudiar. Primero, los fenómenos. Los fenómenos están en la realidad o los problemas. Esos fenómenos o problemas los observamos a partir del uso de nuestros sentidos. Cuando observamos, nos genera una serie de preguntas. Esas preguntas automáticamente necesitamos responderlas. La respuesta a esas preguntas se llama hipótesis. Cuando nosotros respondemos las preguntas, por ejemplo, si nosotros vemos ese accidente que les estábamos hablando y preguntamos, por ejemplo, ¿por qué pasó el accidente? Pues ustedes se podrían dar alguna respuesta y decir, por ejemplo, fue porque el piloto venía a excesiva velocidad. Ahí que hicieron, darse una respuesta. Se pudieron dar otra respuesta. Por ejemplo, el piloto venía hablando por teléfono, que es lo que está pasando ahora. ¿Ya? Esas respuestas son como explicaciones que ustedes están dando al problema basado en su experiencia o basado en alguna teoría que exista. ¿Qué les quiero decir esto? Que las hipótesis, o dicho, las respuestas que ustedes les dan a las preguntas, están sustentadas en la experiencia que tienen. Por ejemplo, no podría llegar a una hipótesis de que la persona chocó porque venía hablando por teléfono si no tengo esa experiencia de que ya he oído las noticias que muchas personas han pasado por el teléfono, han chocado porque van hablando por teléfono. Entonces, esa experiencia me ayuda y entre más experiencias tenga, pues mis respuestas van a ser, puede ser que la respuesta no la tenga de manera inmediata. Entonces, ¿qué hago? Recurrir a información. En esa información normalmente se llaman teorías. Por ejemplo, ustedes se han visto, y uno de los grandes problemas ahora de la administración es cómo logramos resolver los niveles de pobreza que tiene este país. Para información de ustedes, el último dato que tenemos del Instituto Nacional de Estadística es que los niveles de pobreza están a 57.8%. Que lo podemos aproximar a 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 60% de la población del país es pobre. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la población es pobre? ¿Cierto? Bueno, entonces de repente nuestra experiencia no nos ha dado porque no sabemos una respuesta inmediata, no lo entendemos, pero hay teorías. Entonces vamos a buscar algunos libros que nos expliquen por qué se da la pobreza. Y, por ejemplo, hay dos teorías que se han explicado de la pobreza. Una teoría dice que la pobreza es producto del modelo económico, ¿verdad? Pero otras personas dicen que no necesariamente es producto del modelo económico, sino que es producto de la actitud de las personas. Entonces hay dos explicaciones. Entonces yo tengo que encontrar cuál de esas explicaciones me parece la mejor y con eso le doy respuesta. Entonces puedo decir, la pobreza se debe a que el modelo económico ha generado exclusión y ha creado discriminación y por lo tanto hay pobreza. Esa es una respuesta y por lo tanto es una hipótesis. Lo importante de entender es que la hipótesis es una respuesta preliminar. ¿Qué quiere decir una respuesta preliminar? Que es una respuesta de carácter inmediato, pero que por el momento no se puede considerar como verdadera
o falsa. Por eso se dice que las hipótesis también se pueden definir como proposiciones. Yo no sé si ustedes han escuchado que una proposición es toda aseveración o toda afirmación que puede ser verdadera o que puede ser falsa. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando nosotros le damos la respuesta a la pregunta que nos hicimos después de haber observado, estamos dando una respuesta. Es una respuesta preliminar que puede ser verdadera o que puede ser falsa. Eso todavía no lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero esa hipótesis es muy importante que ustedes vean que cuando nos estamos dando la respuesta, estamos explicando dos elementos importantes. El problema o el fenómeno, y estamos explicando la causa. Fíjense bien, mucha gente hace hipótesis que dice, por ejemplo, mi hipótesis es que va a llover. Esa no es una hipótesis. ¿Me explico? Una hipótesis es va a llover porque el cielo está nublado. Estoy explicando la causa, estoy explicando el fenómeno o el problema y estoy explicando la causa. Es decir, esa hipótesis necesariamente implica describir el problema y describir, ya vamos a ver posteriormente en la próxima clase, que esas dos cosas se llaman variables. Y si quieren de una vez les lo digo, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente es, por ejemplo, va a llover. Y la apreciación es porque las nubes, hay nubes negras, digamos. Esa es la independiente. Es importante que una hipótesis puede tener una variable dependiente, solo una, y muchas variables independientes. Por ejemplo, les vuelvo al caso de la pobreza. Yo podría plantearme, mire, la pobreza es un problema estructural o del modelo económico, pero también es un problema actitudinal, pero también es un problema de educación, y estoy poniendo un montón de causas, por lo tanto ahí lo que estoy haciendo es poner una cantidad de variables independientes que me explican por qué se da la pobreza. Ese es el concepto claro de hipótesis. Es una respuesta preliminar que puede ser verdadera y falsa. Esa posibilidad de la hipótesis entonces me orienta, y si la hipótesis puede ser verdadera y falsa, tengo que pasar entonces al cuarto elemento de la investigación, que es la verificación de la hipótesis. ¿Qué quiere decir verificar una hipótesis? Precisamente demostrar que es verdadera o que es falsa. Y eso es lo que esencialmente constituye la investigación. ¿Por qué? Porque para demostrar que la hipótesis es verdadera o es falsa, yo tengo que indagar, tengo que preguntar, tengo que conseguir información, en otras palabras. Tengo que conseguir información que me explique, que efectivamente me diga que la hipótesis es verdadera o falsa. ¿Cuándo demuestro que la hipótesis es verdadera o falsa? Cuando encuentro que las causas que yo planteé en la hipótesis efectivamente existen. Si esas causas no existen, quiere decir que la hipótesis que planteé no es una hipótesis correcta. Esa es, digamos, la gran lógica. Por supuesto, la hipótesis, después de que ha sido verificada, me tiene que llevar a una última parte de la investigación, que son las conclusiones. Esta conclusión, entonces, es indicar si la hipótesis es verdadera o si la hipótesis es falsa. En términos generales, ese es, digamos, el proceso de investigación. Y esa es la lógica que, si ustedes la logran captar desde hoy, todo lo que veamos en el futuro va a estar lo suficientemente claro. Estamos, no sé si tienen hasta aquí una pregunta y que les pueda aclarar más. Que no se conecte.
Les pregunto nuevamente si tienen alguna pregunta. ¿O no me escuchan? No tiene volumen, creo. Ahorita escuché. ¿Me escucha, licenciado? ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta ahorita? Pues prácticamente nada más es por lo del curso. ¿Cómo es que se evalúa su curso? Porque a veces tenemos dudas en la semana y es más fácil ahorita que estamos hablando con usted. Bueno, miren, ustedes saben que tenemos prácticamente 3 sesiones, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen el documento que tienen que leer. Después del documento que tienen que leer, hay una prueba de falso y verdadero. ¿Sí? Después de que lean el documento y que oigan la plática que yo les di, entonces tienen que responder esa pregunta de falso y verdadero y la subirla. Y entonces yo se la voy calificando y al final hacemos un examen de todo el tema, en donde automáticamente les evaluamos. Entonces, si no mal recuerdo, nosotros tenemos cada examen que usted suba, tienen una puntuación de 20 puntos. Con eso hacemos 60. Y al final tenemos los 40 puntos que ustedes tienen que hacer del examen. Ah, ok. Muchas gracias. Es de 30 puntos, 30, o sea que cada examen vale 10. Tienen los foros, porque esto es muy importante que ustedes participen en los foros. El examen parcial es el que vale 30 y las tareas valen 40. O sea, es un examen parcial, no es final, que va a ser cada examen vale prácticamente 10 puntos, ¿de acuerdo? Y es del contenido de cada unidad, licenciado. ¿Perdón? Es del contenido de cada unidad. A ver, cada unidad hay un examen. Ajá. Cada examen vale 10 puntos. Después de que ustedes lo suban, yo les califico sobre 10 puntos. Pero ustedes tienen un foro, ¿verdad? Ah, foro para hay poder... 3 foros. Entonces, cada foro de cada unidad vale 10 puntos. Ahí les quiero decir una cosa muy importante porque, por ejemplo, en los foros lo que se trata es de que ustedes intercambien información y conocimientos. Pero, por ejemplo, si ustedes contestan, estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero tal, eso no tiene ninguna calificación porque no están dando ninguna opinión. Para que el foro les valga, ustedes tienen que opinar, es decir, ¿por qué están de acuerdo? Vamos a suponer que alguien dice, por ejemplo, entonces ahí ustedes van a encontrar las preguntas de cada foro. Cada foro tiene sus preguntas. Y vamos a suponer que en el foro dice, ¿por qué es importante la investigación para la administración pública? Creo que es el primer foro que tienen. Entonces alguien contesta, es muy importante porque la investigación nos ayuda a generar más conocimientos o más entendimiento sobre lo que es la administración pública y nos ayuda a resolver los problemas de la administración pública. Entonces alguien dice, estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera. Eso no tiene ninguna calificación. ¿Están de acuerdo? Están no de acuerdo, sino están claros en eso para que no vayan a dar esas respuestas, ¿verdad? Sino que tienen que opinar y por qué su respuesta. ¿Está claro? Sí, es que casi no se oye, fíjese, no sé qué le pasa a esto. No se oye. Claro, licenciado. Muchísimas gracias, Ali. Buenas noches, licenciado. Está claro. Perdón. Les oigo.
Bueno, Ahorita ya no les oigo. buenas noches, licenciado. Sí, está claro la forma de la evaluación. ¿Está clara? Correcto. De todas maneras, ahí en la plataforma les aparece la evaluación. Es cuestión de que ustedes vean en la plataforma, ahí está el detalle de cómo es la evaluación, ¿verdad? Ahí está ya subido, ¿verdad? Ya está en la plataforma, solo es cuestión de que ustedes lo observen, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sobre la explicación hay alguna duda? ¿Sobre la explicación hay alguna duda? Ninguna, licenciado. Muchísimas gracias. Ahora les quiero explicar algo. Generalmente se habla de 4 tipos de investigación. Ya ustedes lo han de haber visto en el documento, los que tuvieron la oportunidad de ver el documento. Hay 4 tipos de investigación. La primera, bueno, ahí se habla de 5, pero realmente son 4. Y les voy a explicar por qué. Les voy a hablar primero de las 4 tipos de investigación para que ustedes... La primera se llama investigación pura o investigación básica. Generalmente cuando hablamos de investigación pura o investigación básica, es la investigación que se destina fundamentalmente a generar nuevos conocimientos. Es aquella investigación que está orientada simplemente a generar nuevos conocimientos. Por ejemplo, investigación pura podría ser, por ejemplo, nosotros nos podríamos preguntar, por ejemplo, si el gobierno no sé si ustedes ya les explicaron el concepto de republicano. Hoy se usa mucho ese concepto del concepto republicano, pero se los explico. El concepto republicano es que existe división de poderes, ¿de acuerdo? Y que entre esos poderes, en el Estado existe división de poderes y que entre esos poderes no debe haber subordinación. Ese es el concepto de republicano, ¿verdad? Existencia de 3 poderes en los cuales no debe haber subordinación. Pero si ustedes observan y leen la prensa, se dan cuenta que automáticamente en Guatemala el concepto republicano no está funcionando porque hay interferencia de unos poderes en relación con otros. Entonces se pueden preguntar y decir, ¿por qué es que no funciona? Y pueden simplemente hacer una investigación pura en donde lo que van a llegar es a explicar por qué no funciona, y ahí se quedó. Esa es investigación pura. Lo que generaron fue un nuevo conocimiento de por qué no, pero en términos generales, la investigación pura la hacen aquellas personas que realmente se dedican a la investigación. Nosotros, en la administración pública, podemos hacer investigación pura, pero más interesa el segundo tipo de investigación, que se llama investigación aplicada. ¿A qué le llamamos investigación aplicada? Fíjense bien que esto es una diferencia fundamental, porque en esencia esos son los 2 tipos de investigación o los 2 propósitos. La investigación pura orientada a generar nuevos conocimientos, mientras que la investigación aplicada está orientada a resolver problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la investigación pura nos quedamos con el conocimiento, pero no recomendamos. En la investigación aplicada tenemos que recomendar porque lo que queremos es resolver los problemas. Entonces, normalmente, en el mundo de las investigaciones, o en el mundo de la investigación, las investigaciones se mueven en esos 2 tipos de investigaciones. La investigación pura, que son aquellos investigadores que tienen mucho prestigio, que estudian generalmente, descubren nuevas leyes, descubren nuevas teorías, generan nuevas formas de explicación de los fenómenos.
Mientras que en la investigación aplicada no estamos tratando de explicar los fenómenos, sino estamos tratando de encontrar cuáles son las soluciones que le podemos dar al problema. Entonces, esas dos investigaciones son muy importantes que ustedes las tengan muy en claro. Por supuesto, se habla de la investigación descriptiva. Cuando hablamos de investigación descriptiva, no pretendemos ni generar nuevos conocimientos, ni resolver el problema, sino solo describir el problema o describir el fenómeno. Por eso es que eso se llama descripción, porque solo lo describimos. Por ejemplo, si ustedes hacen una monografía de un municipio, recopilan información de cómo es el municipio, qué área tiene, cuánta población tiene, cuántas son mujeres, cuántos son hombres, y simplemente ponen esos datos. Esa es una investigación de carácter descriptivo. ¿Alguien iba a hablar? ¿Perdón? ¿Alguien iba a preguntar? No está bueno el sonido, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, licenciado. ¿Está claro? Sí, Entonces, fíjense bien, tenemos entonces, en términos de lo que nosotros vamos a hacer, la orientación de todo el curso va a estar sustentado en la investigación aplicada. Todo lo que vamos a ver en el curso va a estar orientado a la investigación aplicada. Investigación pura no vamos a desarrollar mucho porque lo que queremos ahora es resolver. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué es que en Guatemala se le está poniendo más énfasis en la investigación aplicada y no en la investigación pura? Porque casi todos los fenómenos de la naturaleza ya están explicados por otros países que van más desarrollados, que están haciendo investigación, ¿ya? Nosotros no estamos haciendo investigaciones tan profundas como las que se están haciendo en los Estados Unidos, las investigaciones que se están haciendo en Europa. Son investigaciones profundas y que explican muchos fenómenos que nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, la mayoría de organismos que ahora financian investigaciones en los países subdesarrollados como el nuestro, porque hay que reconocerlo, financian investigaciones de carácter aplicado. ¿Con qué sentido? Que estén orientados a resolver los problemas, siempre utilizando los conocimientos que ya generó la investigación pura, porque obviamente nosotros para poder resolver muchos problemas vamos a tener que utilizar los elementos, los conocimientos que ya existen. Los conocimientos de la investigación pura generalmente se dice que son teorías, ¿verdad? Ya son teorías. ¿Qué es una teoría? Es una hipótesis que está demostrada. Esa es una teoría. Muchas veces también se le conoce con el nombre de tesis. Ustedes van a ver, por ejemplo, en algunas universidades, por lo menos en algunas universidades todavía dicen, vamos a hacer una tesis. Cuando uno estudia ahí la tesis se da cuenta que no hay tal tesis, porque no hay una nueva teoría. Por eso es que lo que encontraron fue el problema y dan una serie de recomendaciones, pero no hay una nueva teoría sobre el fenómeno que están estudiando. Por eso es que muchas tesis ya no se usan, porque no están aportando nuevos conocimientos a la ciencia. El conocimiento la investigación pura genera nuevos conocimientos, genera nuevas teorías, entonces es un aporte hacia la ciencia. Pero nosotros ahora en el país ya todas las teorías que queramos explicarnos sobre los fenómenos, eso no quiere decir de ninguna manera que a algunos de ustedes, ojalá, que con el curso se le desarrolle la inquietud de desarrollar investigación pura. No estoy diciendo que está descartada. Lo que estoy diciendo es que le vamos a dar más énfasis a la investigación aplicada.
¿Por qué? Porque lo que queremos es que la investigación se utilice para resolver los grandes problemas que tiene la administración pública. Pero no solo los grandes problemas que tiene la administración pública, sino los grandes problemas que tiene la población. ¿Verdad? Ustedes saben que la administración pública está creada precisamente para atender las necesidades y las demandas de la población. La administración pública es la intermediaria entre el Estado y la población, encargada de eso. Pero si nosotros no sabemos y no entendemos los problemas, no vamos a resolverlos. Fíjense bien que en la lógica que les planteé de la investigación, les hablaba de las hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis interesante que ustedes ya deberían de pensar y que les llame la atención descubrir es por qué en Guatemala es tan alto el nivel de desnutrición crónica. Bueno, pues ahí se pueden dar una serie de explicaciones. Esas explicaciones que ustedes se dan es cuáles son las causas de la desnutrición crónica. Pero eso ya está, hay teorías sobre eso. Lo que queremos es saber qué es lo que pasa en Guatemala, pero además no nos interesa explicarnos por qué se da la desnutrición crónica, porque ya está demostrado. Lo que queremos es cómo resolver el problema de la desnutrición crónica. Les voy a poner un ejemplo bien interesante que está pasando en Guatemala. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar del corredor seco. ¿Han oído hablar del corredor seco? ¿Aló? Sí, licenciado. Sí, han oído. Bueno, fíjense ustedes que el corredor seco existe desde hace más de 25 años. Es una cosa que se ha hablado desde hace mucho tiempo. Ya hay explicaciones que por qué se dan los corredores secos. El fenómeno que se da en el corredor seco se llama desertificación. La desertificación es un problema ya explicado por muchas personas en términos de que la tierra pierde su capacidad de captar, de jalar el agua. Entonces el agua corre y ya no se penetra en la tierra. Entonces la tierra se va secando. Y cuando la tierra se va secando, pues obviamente hay desertificación. Obviamente hay dos fenómenos de explicaciones. Una es que ya la tierra no está jalando lo suficiente agua, otra es que no está lloviendo. Si no llueve, pues no hay posibilidades. Y ahí viene una explicación de por qué no llueve. Ya eso hay explicaciones científicas. Entonces, esas explicaciones científicas lo que queremos es que se usen ahora para encontrar cuál es la solución que se le puede dar a las personas que viven en el corredor seco, ¿verdad? Ya no explicarnos el fenómeno, porque eso ya está explicado, ¿verdad? Lo que queremos es ahora cómo resolver, cómo es posible que han pasado más de 20 años y el corredor seco no hemos resuelto cuando los israelitas viven en el desierto y producen unas frutas y producen unos mangos que ustedes no se imaginan, ¿verdad? Ya ellos ya tienen la solución, ¿y por qué nosotros no la tenemos? Pues es porque no nos hemos puesto atención, no hemos encontrado, no hemos hecho suficientes investigaciones para determinar qué es lo que se puede hacer. Esto es muy importante que les estoy diciendo porque quiero que me entiendan bien. Investigación aplicada. ¿Qué es la investigación aplicada? La investigación que busca resolver problemas. Entonces la investigación aplicada está no tanto a explicarme el problema, porque eso me lo da la investigación pura, no tanto a explicarme el fenómeno, porque eso me lo da la investigación pura, sino a encontrar, a investigar las soluciones que pueden darse al problema. Es decir, yo voy a tener ahora el problema del corredor seco. Entonces voy a hacer una investigación aplicada, no para explicar. Por supuesto que lo tengo que estudiar, porque si no estudio por qué son, no voy a encontrar las soluciones. Pero eso ya está. Ustedes se van ahí al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahí hay unos señores que se llaman especialistas en desertificación y ellos les dan todas las explicaciones, no porque ellos las hayan creado,
sino porque ellos leyeron, ya tienen una serie de documentación. Entiendo eso, me sirve como el concepto que me permite explicarme el problema. Ahora en la investigación aplicada lo que voy a buscar son las soluciones que yo le tengo que dar al problema. Entonces es importante que ustedes... ¿Perdón? Por favor, repítamelo, que no le pude oír. ¿Aló? Sí, es que hay un problema de... Para que me puedan preguntar, ustedes tienen que conectar su audio, ¿eh? Cuando esté hablando, desconectan el audio, pero cuando les pregunte y quieren ustedes hablar, conectan su audio. ¿Me escuchan? Por lo menos uno de los... Sí, licenciado, le escuchamos muy bien. Le escuchamos muy bien, licenciado. ¿Sí me escuchan bien? Va. Entonces, yo quisiera dejarles esto. Entonces, generalmente se habla de esas 4 tipos de investigaciones. A veces se habla de 5, pero ya les voy a explicar por qué solo les hablé de 3. Entonces les hablé de la investigación pura, que está relacionada con generar nuevos conocimientos o nuevas explicaciones a los fenómenos. Las explicaciones a los fenómenos se llaman teorías. Entonces, de una vez que se les quede el concepto, ¿qué es una teoría? Es la explicación de un fenómeno. Puede ser un fenómeno social o puede ser un fenómeno natural, ¿verdad? Eso se llama teoría. Cuando nosotros hablamos de una teoría, ¿qué estamos diciendo? Una explicación a un determinado fenómeno, ¿verdad? Como ya les explicaba, la teoría de la pobreza. Hay 2 teorías. Una que está... ¿Qué me explican? Me explican las causas del fenómeno. Esa es investigación pura. La otra es la investigación aplicada, que lo que busca es resolver el problema o resolver los problemas. Que en eso estamos urgidos. Por eso es que es importante que ustedes se apropien, se adueñen de este curso de investigación, porque estamos desesperados en Guatemala, porque no encontramos solución a los problemas. La otra se llama investigación descriptiva, y en esa investigación descriptiva... Los puntos, ¿qué crees?